Bienvenidos a Apolos Historia Juntos. Viajaremos a través del tiempo, desvelando los secretos y las grandes hazañas del pasado. Si te apasiona la historia, este es tu canal. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de exploradores del tiempo. Junio de 1942, el Pacífico ardía tras 6 meses de guerra desde Pearl Harbor. Japón parecía imparable. Su imperio se extendía por miles de kilómetros, pero en un pequeño atolón perdido en mitad del océano. El rumbo de la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de cambiar para siempre. Esta es la historia de Midway, la batalla que convirtió la derrota en esperanza, y que demostró que en la guerra, un solo día puede cambiarlo todo. Tras el ataque a Pearl Harbor, Japón había avanzado sin freno. Filipinas, Singapur, Malasia, las Indias Orientales. Una cadena de victorias que parecía no tener fin. La Marina Imperial japonesa era considerada la más poderosa del mundo. Sus portaaviones eran temidos por su precisión y disciplina. Estados Unidos, aún recuperándose del golpe inicial, necesitaba tiempo. Tiempo que Japón no estaba dispuesto a conceder. El almirante Isoroku Yamamoto, arquitecto del ataque a Pearl Harbor, diseñó un plan decisivo. Atraer a los portaaviones estadounidenses con una trampa, destruirlos y forzar a Estados Unidos a negociar la paz. El lugar elegido, Midway, un pequeño atolón que servía como base aérea norteamericana. Si Midway caía, Hawái quedaría vulnerable y tal vez todo el Pacífico. Pero había algo más, un factor personal. En abril de 1942, bombarderos estadounidenses B-25, lanzados desde el portaaviones Hornet, hicieron lo impensable, bombardearon Tokio. El daño material fue mínimo, pero el impacto psicológico fue devastador para Japón. El emperador ya no estaba seguro, el corazón del imperio era vulnerable. Para Yamamoto la humillación fue intolerable. La necesidad de destruir los portaaviones enemigos se convirtió en una obsesión. Midway era la respuesta. El plan japonés era brillante, pero también peligrosamente complejo. Yamamoto dividió sus fuerzas en múltiples flotas, dispersas por cientos de kilómetros. Una fuerza atacaría las islas Aleutianas en Alaska como distracción. Otra invadiría Midway, y la principal, la Kido Butai, esperaría para aniquilar a los portaaviones americanos. El plan dependía del secreto, la sincronización perfecta y un oponente predecible. Los japoneses, contagiados por la enfermedad de la victoria, subestimaron la capacidad de recuperación y la astucia de los estadounidenses. Creían que el enemigo reaccionaría exactamente como ellos esperaban. Fue un error de cálculo fatal, pero había un detalle que cambiaría todo el destino del combate. Estados Unidos había logrado descifrar parcialmente el código japonés JN-25. El comandante Joseph Rochefort y su equipo, en la estación Haipo de Hawái, descubrieron que AF, un objetivo japonés sin identificar, era en realidad Midway. La inteligencia estadounidense sabía cuándo, dónde y qué planeaba Japón. Por primera vez en la guerra, Estados Unidos podía anticiparse. La Armada Imperial se presentó con un poder impresionante. 4 portaaviones, Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu. 7 acorazados, más de 250 aviones. Estados Unidos tenía mucho menos, 3 portaaviones, Enterprise, Hornet y Yorktown, un puñado de cruceros y la base aérea de Midway. La diferencia era enorme, pero esta vez los estadounidenses sabían lo que se avecinaba. A finales de mayo, el almirante Chester Nimitz, comandante en jefe del Pacífico, tomó la decisión más audaz de su carrera. Apostó todo a la información de sus criptoanalistas. Envió a sus portaaviones a una posición al noreste de Midway. Esperarían allí en silencio para emboscar al emboscador. Mientras tanto, en Pearl Harbor se producía un milagro. El Yorktown, gravemente dañado, llegó al dique seco. Se estimaba que su reparación llevaría meses. Nimitz dio una orden imposible. Lo quiero listo en 72 horas. Trabajando día y noche, 1.400 obreros lo devolvieron al mar. El Yorktown zarpó para unirse a sus hermanos, una pieza clave que los japoneses creían hundida. El 3 de junio, el vasto océano parecía en calma, pero bajo el horizonte, 2 flotas colosales navegaban hacia un destino inevitable. La tensión era absoluta. El primer movimiento decidiría el futuro del Pacífico.
Parte 6. Midway se prepara. En el atolón, mecánicos, aviadores y marines trabajaron sin descanso. Cavaron trincheras, reforzaron búnkeres, desplegaron artillería antiaérea. Los pilotos de Midway sabían que probablemente no sobrevivirían, pero estaban dispuestos a resistir hasta el final. Mientras en el USS Yorktown, tripulaciones agotadas reparaban el buque en tiempo récord, 72 horas para dejarlo operativo. Era un milagro, pero lo lograron. Parte 7. El plan japonés se pone en marcha. El 4 de junio de 1942, a primera hora, los portaaviones japoneses lanzaron su primer ataque contra el atolón. Bombarderos en picado y bombarderos torpederos se abalanzaron sobre Midway. Las defensas estadounidenses respondieron con ferocidad. El atolón fue castigado duramente, pero no cayó. Y lo más importante, Japón aún no sabía que los portaaviones estadounidenses estaban esperando. Parte 8. El inicio de los ataques americanos. Desde Midway despegaron aviones de todas clases, bombarderos B-26, B-17, TBF Avenger. Atacaron a la flota japonesa sin coordinación ni escolta. Fueron masacrados, pero aquellos ataques lograron algo crucial. Mantuvieron ocupados a los cazas japoneses, agotándolos y obligándolos a consumir combustible y munición. Ese sacrificio iba a abrir la puerta a la victoria. Parte 9. La decisión crítica de Nagumo. El almirante japonés Chuichi Nagumo recibió un informe. Las defensas de Midway seguían intactas. Quiso preparar un segundo ataque al atolón, pero en ese instante llegó otro mensaje. Habían detectado barcos enemigos al noreste. Nagumo tenía que elegir: atacar Midway otra vez o atacar a los portaaviones estadounidenses. Su indecisión fue fatal. Ordenó reorganizar los aviones. Las cubiertas quedaron abarrotadas con bombas, torpedos y combustible. Los portaaviones japoneses estaban en su momento más vulnerable. Parte 8. El inicio de los ataques americanos. Desde Midway despegaron aviones de todas clases, bombarderos B-26, B-17, TBF Avenger. Atacaron a la flota japonesa sin coordinación ni escolta. Fueron masacrados. Pero aquellos ataques lograron algo crucial. Mantuvieron ocupados a los cazas japoneses, agotándolos y obligándolos a consumir combustible y munición. Ese sacrificio iba a abrir la puerta a la victoria. Parte 9. La decisión crítica de Nagumo. El almirante japonés Chuichi Nagumo recibió un informe. Las defensas de Midway seguían intactas. Quiso preparar un segundo ataque al atolón, pero en ese instante llegó otro mensaje. Habían detectado barcos enemigos al noreste. Nagumo tenía que elegir: atacar Midway otra vez o atacar a los portaaviones estadounidenses. Su indecisión fue fatal. Ordenó reorganizar los aviones. Las cubiertas quedaron abarrotadas con bombas, torpedos y combustible. Los portaaviones japoneses estaban en su momento más vulnerable. Parte 10. El sacrificio de los torpederos americanos. Mientras tanto, desde el Enterprise y el Hornet despegaron torpederos estadounidenses. Los VT-8, VT-6 y VT-3 cargaron directamente contra la flota japonesa. Volaban bajo, sin escolta, y eran más lentos que los cazas Cero. Fue una masacre. De 41 torpederos, 35 fueron derribados. El escuadrón VT-8 perdió 15 de sus 16 aviones, pero su sacrificio no fue en vano. Mantuvieron ocupados a los cazas japoneses, justo en el momento en que los verdaderos atacantes aparecían en el cielo. Y Marte Onda, los dive bombers. El momento decisivo. A las 10:22 de la mañana, los bombarderos en picado SBD Dauntless del Enterprise y el Yorktown llegaron al cielo japonés. No había cazas enemigos para detenerlos. Los portaaviones japoneses estaban con las cubiertas abarrotadas. En pocos minutos cambió la historia. Parte 12. La destrucción de la Akagi, Kaga y Soryu. Los Dauntless picaron desde miles de metros. En segundos, el Kaga fue alcanzado por múltiples bombas.
El Akagi, buque insignia, ardió de proa a popa. El Soryu quedó envuelto en explosiones masivas. 3 portaaviones japoneses quedaron destruidos en una sola oleada. Era la mayor catástrofe naval sufrida por Japón en siglos. Temparati 13, el contraataque del Hiryu. Pero no todo estaba perdido para Japón. Quedaba un portaaviones operativo, el Hiryu, y su comandante lanzó 2 ataques consecutivos contra el Yorktown. Bombas y torpedos golpearon el portaaviones estadounidense, dejándolo gravemente dañado. Pero la tripulación logró mantenerlo a flote por horas. Fue un acto de heroísmo, pero el Yorktown ya no volvería a combatir. Parte 14. La caída del Hiryu. Por la tarde, aviones del Enterprise localizaron al Hiryu. Los Dauntless atacaron de nuevo. 4 bombas impactaron en su cubierta. En pocas horas el Hiryu ardía sin control. Con su hundimiento, los 4 portaaviones japoneses participantes en Midway habían sido destruidos. Japón había perdido el corazón de su fuerza aeronaval. Es en parte 15, el retiro de Yamamoto. Al recibir las noticias, el almirante Yamamoto comprendió lo sucedido. La batalla estaba perdida. Ordenó la retirada general. La flota japonesa, antaño invencible, se desvanecía en la noche del Pacífico. Midway había terminado. Parte 16. El price pagado. Estados Unidos había ganado, pero no sin sacrificios. El Yorktown hundido. Decenas de aviones perdidos. Más de 300 hombres muertos. Japón, en cambio, perdió. 4 portaaviones. Más de 250 aviones. Pilotos veteranos irreemplazables. 3.000 hombres. La diferencia era devastadora. Parte 17. Consecuencias estratégicas. Midway cambió el equilibrio del Pacífico. Por primera vez desde Pearl Harbor, Japón pasaba a la defensiva. Nunca más volvería a lanzar una ofensiva estratégica importante. Estados Unidos, en cambio, recuperó la iniciativa. Meses después empezaría la campaña de Guadalcanal. Midway no solo fue una victoria, fue el punto de inflexión de toda la guerra en el Pacífico. Parte 18. Legado y reflexión final. Hoy, Midway es recordada como una batalla de inteligencia brillante, sacrificio extremo y decisiones que cambiaron el destino de naciones enteras. En un día de junio de 1942, en un rincón remoto del océano, los torpederos que murieron sin impacto, los pilotos que volaron sin escolta y los bombarderos que encontraron su momento perfecto, escribieron una de las páginas más heroicas de la historia militar. Midway demostró que incluso en los días más oscuros, la valentía puede cambiar el curso de la historia.